Buenas noches compañeros, mi nombre es Diego Alejandro Ibáñez y voy a dar solución a la tarea 2 de control numérico computarizado. Pertenezco al grupo 17 presentado a Johann Sebastián Bustos. En la guía nos indica graficar una figura, que es esta que tenemos acá, con unas indicaciones específicas, determinadas o nombradas en esta parte. Las unidades tienen que ser métricas. El tamaño de la pieza en general tiene que ser 100 por 100 por 25. Material, cera mecanizable. Y la herramienta es una fresadora de 4 milímetros de diámetro. Nos dirigimos al programa y hacemos la configuración. Las unidades tienen que ser milimétricas o métricas. Ingresamos al CETUD y aquí está cera mecanizable. Colocamos en esta parte del diámetro 4 milímetros de la fresadora. La distancia o el total de la figura es 100 por 100 por 25. Ok, le damos a aceptar y ya tenemos nuestro recuadro o la figura que vamos a utilizar para poder dibujar la figura. En la guía nos indica o nos muestra esta figura con unas medidas. El tamaño total es de 60 centímetros, pero donde la vamos a dibujar es de 100. Eso nos indica que tenemos 20 centímetros hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha y hacia la izquierda libres. Estos huecos de aquí es de 10 centímetros y estas líneas nos indica que son de 5 centímetros. Ese radio es de 20 centímetros. Ya con esas medidas son iguales en todos los demás lados. Pude generar anticipadamente este recuadro que me ayudará a identificar los puntos que tengo que dibujar en el programa. Por ejemplo, inicialmente este es el punto 0 o el punto de origen. Entonces vamos a dibujar nuestra primera línea, que es el punto más cercano, que sería en el eje Y, que es hacia arriba, y el eje X, que es hacia la derecha, en el punto X40 y Y20. Vamos a nuestro programa, colocamos la primera línea, le damos tipo y dijimos que el eje X es 40 y el eje Y es 20. Listo, ya tenemos nuestro primer punto. Le damos nuevamente en tipo y movemos la línea 5 centímetros en el eje X. Entonces 45 y el eje Y lo mantenemos. Subimos 10 centímetros en el eje Y. Y en este momento graficamos una curva que tiene un radio de 5 centímetros y una distancia de 10 centímetros. Lo oprimimos aquí, la dibujamos y nos movemos 10 centímetros en el eje X. Serían 55 nuevamente y un radio de 5 centímetros. Ok, pulsamos, dibujamos una línea y bajamos 10 centímetros en el eje Y. Listo, tenemos nuestra línea. Nuevamente movemos 5 centímetros en el eje X. Listo, ya tenemos esta parte inicial. Vamos a hacer esta figura de aquí, pero haciendo lo mismo aquí en esta curva más larga. La dibujamos y decimos que el eje X está en 80 y el eje Y estaría en 40. Entonces seleccionamos, la creamos, el eje X en 80 y el eje Y en 40. Tenemos un radio de 20 centímetros. Listo, tenemos nuestra primera figura. Ya de aquí en adelante va a ser los mismos pasos, pero con todas las líneas. Seleccionamos línea, tipo y subimos 5 centímetros en el eje Y. Listo, en este momento corremos 10 centímetros en el eje X a la izquierda.
creamos nuevamente este rombo que está acá, pero ya aquí en esta parte. Seleccionamos, la creamos, nos movemos 10 centímetros en el eje y decimos que es un radio de 5 centímetros. Ya está creada. Seleccionamos nuevamente línea, la generamos y nos movemos 10 centímetros en el eje X. Listo, nos movemos 5 centímetros en el eje Y, que sería 60. Y en este momento vamos a crear esta curva que está aquí. Entonces nos movemos y en el eje X sería 60 y en el eje Y sería 80. Listo, ya la creamos y tenemos un radio de 20 centímetros. Listo, tenemos nuestra curva creada. Vamos a seguir con la línea, moviéndonos en el eje X. Ahora nos vamos a mover en el eje Y, bajando 10 centímetros. Creamos nuevamente esta curva que está aquí, moviéndonos en el eje X. Con un radio de 5 centímetros. Generamos una línea en el eje Y de 10 centímetros para arriba. Qué pena aquí. Generamos esta curva que está acá. Decimos que este punto de aquí va a ser 45 y 70. 45 y 70. Listo, ya tenemos, generamos el radio que es de 5 centímetros y lo creamos aquí en este punto. Nos movemos en el eje Y 10 centímetros hacia arriba. Qué pena, tenemos que coger la línea y generar nuevamente la raya que es acá. Entonces de este punto que dijimos inicialmente 45, 70, listo, ya estamos aquí a 45, 80. Listo, nos movemos hacia la izquierda 5 centímetros en el eje X, quedaría 40. Generamos la curva que hemos creado anteriormente. Nos movemos en el eje X 20 centímetros y en el eje Y otros 20 centímetros. Con un radio de 20 centímetros. Listo, ya tenemos nuestra curva. Escogemos nuevamente la línea y nos movemos en el eje Y 5 centímetros hacia abajo. Nos movemos en el eje X hacia la derecha 10 centímetros. Generamos nuestra curva en el eje Y 10 centímetros con un radio de 5 centímetros. Listo, volvemos y dibujamos nuestra línea. Le decimos que nos vamos a mover 10 centímetros en el eje X, que serían en el eje X 20. Bajamos en el eje Y 5 centímetros, que nos quedarían 40. Y generamos esta última curva que está acá. Volvemos al punto inicial
que sería eje X 40 y eje Y 20, con un radio de 20 centímetros. Como pueden observar, esta figura es la misma figura que aquí la guía nos está indicando hacer. Muchas gracias, que tengan un excelente día.